todas y todes, qué gusto estar aquí una vez más en este espacio en donde podemos conversar, dialogar desde la mañana, tarde o noche donde nos escuchen. Me da mucha alegría estar en este espacio, en este episodio donde trabajaremos con ustedes, hablaremos con ustedes de temas muy importantes. En el marco del trabajo que estamos haciendo en Ágora Clínica de Salud Emocional, trabajamos desde diferentes perspectivas y desde diferentes visiones. En estos momentos voy a platicarles acerca de algo muy importante para todos y todos nosotros dentro de nuestra sociedad y nuestra comunidad. Pues en un poquito de contexto, haciendo mención de lo que sucedió el pasado mayo en Estados Unidos acerca de la masacre en Uvalde, Texas, que sucedió en una creada y orquestada por un adolescente de recién cumplidos 18 años. Esto es algo que alarma bastante, ya que una cuestionante que surge fue ¿qué lo llevó a realizar esta masacre? Muchos colegas dentro del ámbito psicológico, incluso psiquiátrico, pues han abordado este tema desde una visión de análisis clínico, desde un análisis en perfil criminal, ¿no? Pero hay algo que también es muy importante visibilizar, que es la gran importancia de la validación emocional en los adolescentes. Algo que quiero compartirles es que la validación emocional es esta habilidad de poder aceptar y entender la experiencia emocional de otras personas como las propias. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos la empatía, una escucha, que podamos crear un ambiente seguro para las personas y estas personas puedan así desarrollarse de una manera adecuada, íntegra, puedan ser felices, no exista espacios violentos en donde no se les permita sentir y expresar. Algo que surge en este personaje, este chico de 18 años de nacionalidad estadounidense, pero que comentó algo antes de que sucediera todo esto, ¿no? Salieron en las noticias, de acuerdo que hemos seguido nosotros en Ágora Clínica de Salud Emocional, es que él compartió en sus redes sociales fotografías de las armas que compró, ¿no? Y las compartió en sus redes sociales. Llegó a comentarlo con una persona que tengo entendido que era cercano a él en Alemania, y le comentó, ¿no? Voy a hacer esto. Hay veces en el que no llegamos a validar las emociones, a validar las palabras de las personas en las que nos comunicamos, y pues realmente eran palabras alarmantes, ¿no? Claro que no estoy echando culpas, no estoy diciendo, es la culpa de ella, para nada, ¿no? Simplemente si él hubiera tenido redes cercanas, redes de apoyo, redes en las que lo hubieran escuchado, tal vez hubiera encaminadose su expresión emocional de una manera rotundamente diferente, ¿no? La validación emocional es necesaria, claro. Ahorita platicamos específicamente de la importancia en el ámbito de adolescentes, pero la validación va para todas, todos y todes en cualquier etapa en la que nosotras y nosotros nos encontremos. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde una etapa infantil, por ejemplo, es en donde los pequeñines están aprendiendo qué es lo que está pasando en su círculo social. Están aprendiendo incluso a conocerse a sí mismos, a conocer al otro, a compartir, empiezan a crear un desarrollo evolutivo y va creciendo y adquiriendo nuevos aprendizajes, nuevas habilidades, herramientas, ¿no? Y es fundamental la validación emocional en la etapa infantil, ya que cuando un niño logra identificar sus emociones, poderlas expresar y de esta manera gestionar, pues entonces estamos hablando de que en un futuro será un adulto en el que podrá gestionar de manera adecuada sus emociones,
¿no? En un principio pues tenemos que enseñarles a validarlas para que posterior en la etapa adolescente ellos también aprendan a validar sus propias emociones. Y bueno, si nos vamos a la etapa de la adolescencia, ¿qué sucede en la adolescencia, no? Es una etapa de cambios desde cuestiones físicas, sociales, psicológicas, cognitivas, porque empiezan a querer formar parte de grupos sociales, empiezan a haber cambios físicos dentro de su cuerpo, empiezan a tener un despertar sexual, un líbido, en donde pues los adolescentes les gusta formar parte de estos espacios y empezar a explorar estas áreas. Sin embargo, ¿qué pasa si existe una invalidación de sus emociones en estos espacios? Pues claro que va a haber se va a ensimismar, se va a encerrar en una burbujita y pues como si fuera un globo va a ir creciendo y creciendo y creciendo y en algún punto va a explotar, así como sucedió con el personaje, con este chico de 18 años que tristemente una forma de expresión deplorable, triste, fue pues esta matanza. Algo que es importante, ¿qué recursos podemos brindarle a los adolescentes para poder también expresarlo, ¿no? En este caso, un recurso que él encontró fue a partir de las armas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en vez de el acercamiento a armas existe a lo mejor la música o a lo mejor el arte, los deportes, donde también forman un camino hacia la expresión, la canalización y que también acompañado de todas estas habilidades o estas actividades también existan espacios de conversación donde no haya espacios violentos, donde pues los adolescentes no les gusta que estén juzgados, no quieren ser juzgados, sino más bien quieren ser escuchados. Y a partir entonces de ser escuchados, comprendemos qué es lo que está pasando en su vida, incluso poder crear espacios de guía y orientación. No saben realmente qué es lo que pues está pasando con sus cuerpos, por qué les está empezando a gustar ciertas cosas o incluso quieren adentrarse más en esos mundos y tiene que haber una correcta guía y orientación para que ellos puedan seguir en este camino y si en algún punto llegan a cometer errores puedan aprender, incluso identificarlos, gestionarlos, incluso no volver a cometerlos. Es muy importante y necesario que permitamos la expresión emocional, donde, ven, te escucho, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchas veces en las que, por ejemplo, ven, te escucho y de repente la adolescente o el adolescente está platicando. Y es que mamá, o sea, yo le dije a mi amiga que sí me quería ir de pinta con ella, ¿no? Y entonces entra un discurso por parte de mamá o papá. Ay, ¿cómo crees? ¿Por qué te vas? Eso está muy mal. Tú te vas y yo te doy no sé, ¿no? Te portas mal, te castigo, te golpeo incluso, ¿no? O incluso muchas veces las personas, los adolescentes quieren expresar, ¿no? algo y simplemente pues no son escuchados o son ignorados, ¿no? Muchas veces en consulta me ha tocado escuchar, es que mi mamá pues no me hizo caso cuando le platiqué que me sentía fea, ¿no? Ay, ¿cómo vas a estar fea si tú estás bien bonita? Pues claro que esta adolescente es bonita, pero está teniendo estados de inseguridad y si nosotros, es como si dijéramos, el adolescente nos dice, estoy triste. Ah, bueno, pues no estés triste y ya se le quita la tristeza. Pues claro que así no funciona. Tenemos que buscar, ok, bueno, a ver, ¿por qué te sientes fea o por qué te sientes triste? ¿Qué estás viendo? ¿Qué, por ejemplo, contenido estás viendo en redes sociales que te está haciendo que te compares con esta chica o chico y que hace que te sientas insegura o inseguro? ¿No? ¿Qué está pasando que en tu entorno te haga sentir triste? Y que ¿qué es lo que a lo mejor estás haciendo? ¿Te está yendo mal en la escuela? Ir indagando y preocupándonos qué es lo que está pasando en este entorno.
Algo también, por ejemplo, es que es necesario enseñarles la habilidad de identificación y etiquetado de las emociones. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Por ejemplo, podemos hacer uso de la película de Intensamente, en donde hay 5 personajes principales. Esta película es muy buena y la recomiendo para cualquier edad. Tiene 5 personajes iniciales, ¿no? Que es la ira, la alegría, la tristeza, el disgusto y el miedo. Estos 5 personajes que cuando toman el mando, el personaje o la persona cambia su estado de ánimo, su humor, y pues se guía bajo esas emociones, ¿no? Y entonces ejercicios, por ejemplo, en donde, ¿qué es lo que estás sintiendo, no? De repente hay alguna discusión en la escuela. Por ejemplo, reprobó una calificación. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Bueno, pues estoy sintiendo ira, molestia, enojo, estados de frustración, tristeza o pues incluso disgusto, miedo, porque también puede suceder, ¿no? Y entonces entablar como si pusiéramos una lupita en las emociones y podamos ir indagando y etiquetarlas para saber qué es lo que está pasando, porque también, por ejemplo, muchas veces hacemos uso de las groserías, pero el trasfondo del uso de las groserías es porque no hay una correcta identificación emocional, ¿no? Digamos que se sustituye la expresión de la identificación de la emoción. Entonces, por eso también es importante no hacer siempre el uso de recursos de las groserías, que son una forma de expresión, sí, pero no sustitución, ¿no? También otra cosa que es necesaria, permitir escuchar el cuerpo y permitir leer las emociones. Es como si hiciéramos un escáner, este escáner en donde pudiéramos identificar, ok, a lo mejor tengo un dolor físico, me duele la espalda, pero ¿por qué me duele la espalda? Me siento, entonces es tensión, ok, me siento tensa. ¿Por qué me siento tensa? ¿Qué está pasando en el entorno que hace que yo me sienta tensa? A lo mejor está viviendo bullying en la escuela, está viviendo una carga muy fuerte de tareas y trabajos, está sintiéndose desmotivada o desmotivado para hacer sus tareas, para hacer sus responsabilidades, ¿no? Muchas veces está el discurso por parte de papá y mamá de es que no hace nada, se la pasa en el teléfono, ¿no? Pero ojo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué se encuentra en una desmotivación de esta manera en el que no quiere hacer absolutamente nada? ¿Qué está pasando? Es una cuestión biológica, está deprimida, está viviendo estados de ansiedad, ¿no? Y entonces relacionamos el dolor físico de la espalda, la tensión, con una situación ambiental y que afecta tanto de manera física y emocional e incluso cognitiva, porque pierde, por ejemplo, baja de calificaciones, deja incluso la escuela, a lo mejor le va mal en el trabajo, y entonces ir encontrando que también a partir de la indagación, su vida, sus entornos, en las diferentes esferas en las que se desarrolla, hay algo que está afectando su salud psicológica. Y bueno, también otro punto necesario para la validación emocional es la comunicación de la validación emocional. ¿Cómo? Por ejemplo, discursos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a una persona, todo pasa por una razón, pon una cara feliz? Pues claro que no, todo pasa por una razón y no siempre tenemos que poner una cara feliz. Está bien no estar siempre bien, ¿no? Es normal sentirse mal de vez en cuando y todas emociones son válidas, porque si entonces sentimos que pues tenemos que enfrentarnos siempre con la cara feliz, estamos ignorando, invalidando situaciones en las que nos hacen sentir incómodas o incómodos, en las que nos sentimos tristes, en donde estamos ignorando emociones que están pasando y recordemos que no hay emociones buenas o malas, las emociones están y nos sirven para algo y eso es bien importante, no ignorarlas.
tanto de manera como individual y colectiva, dentro de nuestro círculo familiar, nuestro círculo social, ¿no? En donde podamos comprender que no siempre estamos bien y podamos crear, como ya lo dijimos, espacios de escucha activa, de respeto, de no juzgar, ¿no? Por ejemplo, otros discursos de todo tiene un lado positivo, simplemente no lo has visto. No veas lo malo, solo ve lo bueno. Y claro que no, también es bien importante también ver lo malo para saber a lo mejor en qué se equivocó, a lo mejor en qué a lo mejor tiene que disculparse, ¿no? Tal vez tiene que remediar, arreglar algo, ¿no? Es difícil ver el lado bueno de las cosas en un mal momento, pero después podemos encontrarlo, analizarlo, reflexionarlo, ¿no? A partir de la reflexibilidad. Es una forma de liberarnos, ¿no? Edgar Barrero, un psicólogo colombiano, propone algo que se llama la reflexibilidad y que es el paso a liberarnos a partir de una reflexión, a partir de lo histórico, a partir de lo social, de lo colectivo y de este entorno, y además incluso a partir del acompañamiento. Por ejemplo, hay otro discurso, ¿no? Por ejemplo, solo tienes que pensar en cosas positivas. Y así vas a ser feliz, ¿no? Por ejemplo, no te enojes, solo estaba bromeando. Algo que, por ejemplo, Aristóteles nos decía, hay que enojarnos de la manera adecuada, en el momento adecuado, la intensidad adecuada, con las personas adecuadas. Y bueno, esto va con todas las emociones, hay que saberlas gestionar y poder incluso, a partir de la validación emocional, expresar lo que nos molesta, pero de una manera en la que no sea de reclamar, en donde sea a partir de una comunicación activa, ¿no? Entonces, desde nuestras diferentes posiciones, desde nuestras diferentes trincheras, es importante validar a las y los adolescentes y les adolescentes para que ellos también puedan incluso seguir con el crecimiento, fortalecer sus habilidades, crear unas nuevas y poder entonces encaminarse a estados de alegría, felicidad y gestionar las emociones que vengan, ¿no? Recordemos que toda la violencia es mala, pero siempre la violencia va en incremento. Yo les agradezco muchísimo por acompañarnos y escucharnos. Me siento muy contenta. Síganos sintonizando en nuestras diferentes redes sociales, tal sea como Facebook, Instagram. A mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como sic.samanthaislas.